Muy buenas tardes para todos. Lo primero que yo quiero hacer es agradecer. Desde esta mañana, cuando arrancamos en Tranqueras y ahora aquí estamos absorbiendo una cantidad enorme de alegría, de emoción, de compromiso, de miradas llenas de luz, de emoción de quienes hablan en nombre de sus compañeros. Y eso es muy lindo en sí mismo, pero además no saben qué importante es para quienes transitoriamente tenemos la tarea de tomar decisiones y de tratar de que las cosas pasen. Entre que se toma una decisión y que se llega al final del camino, pasan muchas cosas, se cruzan muchas dificultades, hay que hacer mucho esfuerzo. Y cuando al final eso se termina y se ve el resultado, pero cuando sobre todo se ve la emoción y la alegría de una comunidad que finalmente tiene algo que la comunidad dijo que necesitaba y lo celebra y se apropia de eso, es el mejor de los combustibles para seguir adelante y repetir esta experiencia muchas veces. En este caso, además, es casi palpable cuando se hizo la nominación en aquella tarde fría y lluviosa de invierno del año pasado. Esto era un obrador. Esto era un obrador y uno se paraba afuera y decía, esto puede estar un año más así antes de llegar al resultado que esperamos. Y en muchísimo menos tiempo de eso, y en el tiempo previsto, tenemos esta maravilla. Entonces, este es un día de fiesta para todos. Y es un día de renovar ánimos, de renovar esperanzas y de seguir adelante. Solo quisiera decirles una cosita, y es esto. Este día es un día muy importante para la comunidad de Curtina, como hoy de mañana lo fue para la comunidad de Tranqueras, pero sepan que además es importante para el país entero. Porque lo que pasa aquí, además de ser lo que pasa aquí, con toda la contundencia y la importancia que eso tiene, es parte de toda una política impulsada a lo largo de este periodo, que trata de conseguir que después de muchos años en los que parecía que lo único permanente era el bloqueo y era la frustración, pasaran cosas en la educación uruguaya. No es casualidad que hoy tengamos estas dos inauguraciones aquí, como no es casualidad que a fines del año pasado hayamos celebrado la conexión con banda ancha de la última escuela del Uruguay, que todavía no la tenía, que era una escuela rural. Nosotros recibimos, y hay que reconocerlo, y es muy lindo reconocerlo, un sistema educativo con una alta tasa de conectividad, pero una parte importante de los centros educativos no tenían banda ancha. Y eso generaba una serie de problemas. Por ejemplo, es muy difícil recibir los cursos de inglés a distancia que se reciben en todo el país si no se tiene banda ancha. Bueno, desde fines del año pasado, todas las escuelas, liceas y escuelas técnicas del Uruguay no solo están conectadas, sino que están conectadas con banda ancha y por lo tanto pueden recibir todas lo mismo, estén en una escuela rural o estén en el centro de la capital. Tampoco es casualidad que a fines del año pasado hayamos inaugurado también un precioso liceo en la cuenca de Casaballe de Montevideo, que es la zona más grande de Montevideo con necesidades básicas y satisfechas, y además es la zona donde nacen más niños en el Uruguay. Y ahí se construyó un fantástico liceo para responder a necesidades que venían postergadas desde hace mucho tiempo. Como ven, todas estas cosas que ocurren revelan algunas preocupaciones constantes. Mejorar la infraestructura educativa, descentralizar, que significa compensar injusticias territoriales que se acumularon a lo largo del tiempo, favorecer la igualdad de oportunidades. Y déjenme decirles que esos son algunos de los objetivos de una política educativa que se definió muy al principio de este gobierno, de hecho antes de asumir este gobierno, y que tiene algunas características que hoy quiero recordar porque explican parte de lo que pasa hoy. Primero, se definió en coalición. No era
la política de un partido o del partido dominante de una coalición, era una política que se construyó conversando y acordando entre el conjunto de partidos que habían asumido la responsabilidad de gobernar el país durante 5 años. Y además fue una política que se centró, ya usamos una palabra un poco rara para eso, se centró en la idea de que el que tenía que llevar adelante la política no era ANEP, ni era el Ministerio de Educación y Cultura, ni lo que ustedes quisieran, sino lo que nos gusta llamar el ecosistema de instituciones que tienen que ver con la educación en Uruguay. Hay muchas instituciones que trabajan en favor de la educación uruguaya. ANEP, el Ministerio de Educación, Ceibal, INEFOP, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero lo que pasaba es que a lo largo del tiempo había habido más chacrismo que coordinación entre esas diferentes agencias del gobierno. Y una cosa que nos propusimos desde el principio fue superar eso y trabajar todos juntos. Y lo estamos logrando extraordinariamente bien. Y fíjense que eso hubo que hacerlo un poco de una manera muy exigida, porque recuerden que a menos de 2 semanas de iniciado el gobierno llegó la pandemia. Todavía nos estábamos instalando, de hecho todavía no se habían instalado las nuevas autoridades de ANEP. Y hubo que decidir suspender las clases. Hubo que organizar cronogramas de retorno a las clases. Hubo que encontrar la manera de compensar las pérdidas que generaba el cierre de clases. Y no digo nada de esto en tono de excusa ni de queja. Más bien con alegría, porque como tal vez ustedes tengan presentes, cuando se conocieron hace pocos meses los resultados de las pruebas PISA, resultó que Uruguay está entre los países del mundo menos golpeados por la pandemia en términos de aprendizaje. La pandemia fue un palazo, un poquito nos dio, no vamos a decir que no, pero el tamaño del golpe fue muchísimo menor, no solo que el de los demás países de la región, sino incluso que el de países mucho más ricos que nosotros. Y eso fue una construcción entre todos. Y yo en particular quiero homenajear y agradecer en ese sentido a los docentes de este país, que decidieron en masa que la pandemia no les iba a hacer cortar el vínculo con sus alumnos y que el instrumento era Ceibal. Y se volcaron en masa a las herramientas de educación a distancia para mantener ese vínculo. Y fue una cosa difícil. Fue una cosa difícil, entre otras cosas, porque hasta ese momento muy pocos docentes usaban Ceibal, algo así como el 10%. Y miles de docentes en todo el país sacrificaron horas de sueño, sacrificaron tiempo con la familia para aprender a manejar esas herramientas, por las de ellos. Por supuesto que hicimos cosas para apoyarlos. Por ejemplo, Ceibal tiene unas mesas de apoyo con las que pueden comunicarse los docentes para hacer consultas cuando tienen alguna dificultad. Bueno, reforzamos muchísimo esas mesas. Hubo que hacer otras cosas. Fíjense, teníamos muy buena conectividad, pero la conectividad estaba en las escuelas y los liceos, que era justamente lo que estaba cerrado. Hubo que reorientar la conectividad a los hogares. Bueno, un montón de cosas que condujeron a ese resultado que mide PISA. Hoy tenemos una política educativa en marcha que consiguió reformar la gobernanza del sistema, que consiguió una reforma curricular integral, que es algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo en Uruguay, y con una mirada integral. Fíjense que por primera vez en la historia se hicieron planes y programas que no separaban de primero a sexto de escuela y después secundaria. Como si el chiquilín que terminaba sexto en diciembre y el chiquilín que empezaba primero de liceo en marzo fueran personas diferentes. Lo hicimos sobre el continuo. Y hoy se está aplicando esa reforma curricular. Y además elaboramos un nuevo modelo de centro educativo que nos parece que es la clase de modelo, la clase de centro educativo que puede generar comunidad educativa y por lo tanto mejoras de aprendizaje.
y los centros Espínola son esa punta de lanza, y este centro, el año que viene, va a ser un centro Espínola sumándose a una red que está dando excelentes resultados. Y además estamos reformando la formación docente con un enorme apoyo de los docentes y un enorme involucramiento de los docentes, que se inscriben de a miles a hacer los cursos de apoyo y que se inscriben de a miles a rendir examen para conseguir la acreditación universitaria. Tenemos que festejar lo que está pasando aquí hoy, tenemos que festejar lo que esta mañana pasó en Tranqueras, pero sobre todo tenemos que festejar que por primera vez en mucho tiempo están pasando muchas cosas buenas en la enseñanza uruguaya. Gracias.